Estamos de luto, pero no solamente por los muertos, no solamente por las personas que han salido lastimadas de ese brutal atentado del día de ayer, sino también por una serie de valores que de alguna manera se ven gravemente afectados. Y no solamente se trata de la libertad de expresión, voy a hablar de otros dos que a mi juicio también es necesario reflexionar la importancia que tienen y el hecho de que si no los cuidamos como joya preciosa, podemos caer en formas de violencia como esta o aún peores. Me refiero a la tolerancia religiosa y a la separación entre la religión y la política, o lo que podríamos llamar el laicismo. Y perdón que insista, porque si uno va a la razón, la sin razón para ser más exactos, que movió a los autores del atentado, era porque, según ellos, los periodistas, los caricaturistas agredidos, habían faltado el respeto a valores religiosos fundamentales para aquellos que agredieron. Yo entiendo que una comunidad de fe, una comunidad de religión, tenga sus valores sacros, los respete y viva de acuerdo a ellos, pero no puede querer imponerlos a las otras comunidades, a los que no comparten esa fe, a los que no son parte de esa comunidad, y imponerlos a sangre y fuego. El espíritu de la cruzada religiosa no tiene cabida en nuestros tiempos. No tiene cabida entre países, no tiene cabida entre sociedades y no tiene cabida dentro de las sociedades. Y el espíritu de cruzada religiosa no solamente se expresa en la pelea entre gente que tiene confesiones explícitamente religiosas, sino aquellos que viven religiosamente sus creencias, cualesquiera que éstas sean, atribuyéndoles un carácter sagrado e incuestionable. Una sociedad moderna tiene que ser por fuerza laica, y por laica no debe entenderse carente de fe o sin espacio para la fe, sino tiene que ser aquella en la que precisamente el tema de la fe no sea materia de conculcación de derechos, ni sea algo que tenga que ser esgrimido para quitarle, limitarle o reducirle los derechos a nadie, y peor, el derecho a la vida y a la integridad personal. No podemos en el mundo contemporáneo vivir en una situación en la cual nuestras creencias, cualesquiera que éstas sean motivo para incendiar, matar, agredir, violentar, destruir a las de quienes no las comparten. No voy a entrar en el tema de la libertad de expresión, que ya ha sido tocado, pero en todo caso es absolutamente importante, y en eso estoy de acuerdo, que estas resoluciones nos lleven a reflexiones, que resolvamos reflexionar sin querer llevar agua a nuestros molinos partidistas, sin querer aprovecharnos de los cadáveres, ni de los heridos, ni de los damnificados para llevar cualquier tipo de ventaja a nuestra particular bandería política, porque los muertos, los damnificados se merecen al menos ese mínimo respeto de no ser utilizados por terceros para sus respectivas agendas. Estoy absolutamente de acuerdo que hagamos esa reflexión, pero que no la hagamos desde la perspectiva de buscar inmediatamente obtener algo con que apuntar con el dedo al otro. Justamente de eso se trata, de no utilizar estos acontecimientos luctuosos para otra cosa que no sea para promover los valores que fueron brutalmente violados el día de ayer: la tolerancia ideológica, el respeto a las religiones y a las creencias del otro, el respeto a la libertad de expresión, y también, perdón que lo diga, se me olvidaba, al sentido del humor, por amor de Dios. O sea, yo creo que una de las características más fundamentales del ser humano es que se puede reír, y resulta que en nuestra sociedad moderna estamos en una campaña feroz en contra del sentido del humor. Sería bueno que entendiéramos el sentido propio que tiene como espíritu crítico, como expresión profunda del pensamiento humano, una caricatura, un chiste o un sarcasmo, una ironía, que son cosas que nosotros, sin darnos cuenta tal vez, estamos perdiendo la capacidad de reírnos, la capacidad de aceptar la risa y la capacidad de entender el profundo valor crítico y humano que hay en la caricatura, en el chiste político, etcétera, porque no debemos olvidar que el medio que fue agredido era una revista satírica, ¿no?, que osó tratar de una manera menos que reverencial a algún personaje religioso,
creo que es extremadamente importante que hagamos estas reflexiones, que no dejemos pasar la oportunidad, junto con condenar, junto con rechazar, junto con alinearnos firmemente en el bando de aquellos que no podemos ni siquiera por un instante tener una tolerancia a esto y a otros actos de violencia similarmente motivados en el mundo entero. Yo les agradezco a mis colegas que apoyemos esta resolución, que nos solidarizamos con el pueblo francés, con sus instituciones, con su Estado y con su derecho, y que también nos comprometamos en nuestro propio rincón del mundo a hacer todo lo posible para que bajo nuestro cielo nunca, jamás tengamos que presenciar un acontecimiento tan nefasto, tan negativo, tan tremendamente luctuoso como el que acabamos de ver en Francia. Pero ojo, y perdón que lo diga, tampoco caigamos en la hipocresía, porque hechos igualmente o más violentos suceden muchas veces en otras latitudes y no son primera plana y no son menos violentos ni menos nefastos, y también debemos estar atentos a no dejar pasar eso, como no dejaremos pasar lo que ocurrió ayer en Francia. Muchas gracias, señora presidenta, estimados colegas.